Alcántara Arellano Leonardo Saúl. Anguilú Parrón Eduardo Einar. García Terrazas Gabriel. López Bárcenas Montserrat. López García Isela Alejandra. Desarrollo inicial del corazón. Bien, pues yo voy a hablarles del desarrollo inicial del corazón. Cuando el embrión va a estar en su tercera semana, va a alcanzar un tamaño que, debido a esto, por medio de una difusión simple, ya no va a ser posible distribuir oxígeno y nutrientes a las células. Por eso mismo, el desarrollo inicial del corazón y del sistema circulatorio en general va a ser una adaptación embrionaria para poder distribuir el oxígeno y los nutrientes necesarios. Ahora bien, las células cardíacas progenitoras van a estar en el epiblasto, adyacentes al extremo craneal de la línea primitiva. Estas células van a migrar al interior de la capa visceral del mesodermo, donde formarán el campo cardiogénico primario, que van a formar el ventrículo izquierdo y las aurículas. Ahora bien, también se va a formar el campo cardiogénico secundario. Este va a formar el ventrículo derecho, el cono y el tronco arterial. Después de esto, estas células serán inducidas por el endodermo faríngeo subyacente para formar así mioblastos cárdicos y islotes sanguíneos. Los islotes se van a unir y van a constituir un tubo con forma de herradura revestido de endotelio y de mioblastos. Esta región será llamada la región cardiogénica. También aquí se va a encontrar la cavidad pericárdica. Ahora bien, también voy a hablarles del tubo cardíaco. La porción central estará en una parte anterior a la membrana orofaringea y a la placa neural. Cuando se cierra el tubo neural y a la vez que se van formando las vesículas cerebrales del sistema nervioso central, va a crecer en dirección craneal. Debido a esto mismo y al crecimiento del cerebro y al plegamiento cefálico del embrión, la membrana orofaringea sufrirá una tracción en dirección ventral y el corazón y la cavidad pericárdica se localizan primero a nivel cervical y al final se van a localizar a nivel torácico. El embrión, además de crecer en dirección cefalocaudal, también crecerá en sentido lateral, provocando que las regiones media y caudal de los dos primordios cardíacos se fusionen, excepto en su extremo más caudal. A la vez que pasa esto, también en la región central, cuya forma es como de una herradura, se va a dilatar formando el tracto de salida y regiones ventriculares, provocando que el corazón se vuelva un tubo dilatado continuo. En el polo caudal se va a recibir el drenaje venoso y va a empezar a bombearse la sangre desde el primer arco aórtico hacia la aorta dorsal. El tubo cardíaco se va abultando cada vez más hacia la cavidad pericárdica, pero al inicio va a permanecer unido a la región dorsal de esta cavidad por medio del mesocardio dorsal, que este va a ser un derivado del campo cardiogénico secundario. Al pasar del tiempo, la región media del mesocardio dorsal se va a degenerar, dando origen al seno pericárdico transverso y el corazón va a quedar suspendido en la cavidad, por medio de sus vasos sanguíneos en sus extremos caudal y craneal. El miocardio se va a engrosar y va a secretar una capa de matriz extracelular rica en ácido hialurónico, también llamada gelatina cardíaca. Además se va a formar el órgano proepicárdico en las células mesenquimatosas ubicadas en el borde caudal del mesocardio dorsal. Las células van a proliferar y migrarán a la superficie del miocardio para constituir así la capa epicárdica del corazón. Se puede decir que el tubo cardíaco va a quedar constituido por tres capas. La primera va a ser el endocardio, que formará el revestimiento endotelial interno del corazón. La segunda sería el miocardio, que constituirá la pared muscular. Y por último y tercero, el epicardio o pericardio visceral, que cubrirá el exterior del tubo. Ya para finalizar esta parte, la capa externa va a formar las arterias coronarias y la capa endotelial formará la capa del músculo liso. Formación de la asa cardíaca.
Este proceso de crecimiento resulta esencial para integración tanto de ventrículo derecho como la región del tracto de salida y el proceso de plegamiento gracias al aumento de tamaño y al campo cardiogénico secundario. Este tubo cardíaco va a comenzar a curvarse alrededor del día 23 en dirección ventral, caudal y hacia la derecha en cuanto a la porción cefálica. En cuanto a la porción caudal, va a ir dorsal, craneal y hacia la izquierda. Esto se completa alrededor del día 28, lo que origina el asa cardíaca. A la vez que se va dando este proceso, la porción auricular constituye una aurícula común. La unión auriculoventricular va a dar origen a lo que va a ser el conducto auriculoventricular, que conecta con el ventrículo embrionario temprano. El bulbo arterial es estrecho y va a constar de tres partes principales. El tercio proximal será la región trabeculada de ventrículo derecho, el cono arterial, los tractos de salida de ambos ventrículos, y el tronco arterial o porción distal será la aorta y la arteria pulmonar. La unión entre ventrículo y bulbo arterial será el foramen interventricular primario. El tubo cardíaco se organiza por regiones siguiendo un eje cráneo-caudal, con una región tronco-conal como número 1, el ventrículo derecho en número 2, ventrículo izquierdo en número 3 y región auricular en número 4. La región troncoconal, que es el número 1, solo se desplazará hasta alcanzar una posición medial. Posteriormente, en la pared lisa se comienzan las trabéculas primitivas, proximal y distal al foramen interventricular primario, las cuales se van a convertir en ventrículo izquierdo primitivo y ventrículo derecho primitivo. Desarrollo del seno venoso. A la mitad de la cuarta semana, el seno venoso recibe la sangre venosa proveniente de las astas de los senos derecho e izquierdo. Cada asta va a recibir a su vez sangre de tres venas importantes: la vena vitelina u onfalomesentérica, la vena umbilical y la vena cardinal común. Posteriormente, con la obliteración de la vena umbilical derecha y la vena vitelina izquierda, durante la quinta semana, el asta del seno izquierdo del seno venoso va a perder con rapidez su importancia. Cuando a las 10 semanas se oblitera la vena cardinal común izquierda, lo único que queda del asta del seno izquierdo es la vena oblicua de la aurícula izquierda y el seno coronario. El asta y las venas del seno derecho aumentan sus dimensiones de modo considerable. El asta derecha, que ahora constituye la única comunicación entre el seno venoso original y la aurícula, se va a incorporar a la aurícula derecha para dar origen a la porción lisa de la pared de esa cavidad. Su sitio de entrada, el orificio sinoauricular, se va a encontrar flanqueado por un pliegue valvular de las válvulas venosa derecha e izquierda. En su región dorsocraneal las válvulas se fusionan y conforman una cresta conocida como septo espurio. La porción superior de la válvula venosa derecha desaparece por completo y su segmento inferior crece para conformar dos estructuras: la válvula de la vena cava inferior y la válvula del seno coronario. La cresta terminal crea la línea divisoria entre la porción trabeculada original de aurícula derecha y su pared lisa, que se origina a partir del asta sinusal derecha. Formación de los tabiques cardíacos. Los principales se forman el día 27 y 37. Un mecanismo por el cual se puede formar un tabique implica el crecimiento activo de dos masas que se aproximan una a otra hasta fusionarse y van a dividir a la cavidad en dos conductos independientes, y estas a su vez se van a denominar almohadillas o cojinetes endocárdicos. Se desarrollan en las regiones auriculoventricular y troncoconal, y estos sitios van a facilitar la formación de los tabiques auricular y ventricular. Tabique en la aurícula común. Al final de la cuarta semana, una cresta en forma de media luna crece desde el techo de la aurícula común hasta su cavidad, y esta cresta será la primera porción del septum primum. El orificio que persiste entre el borde inferior del septum primum y las almohadillas endocárdicas es el ostium primum. La coalescencia de estas zonas darán origen al ostium secundum y va a asegurar el paso libre de la sangre de la aurícula primitiva derecha a la izquierda. Cuando la cavidad de la aurícula derecha se expande como consecuencia de la incorporación del asta del seno venoso, aparecerá un nuevo pliegue, también con forma de media luna, y se llamará septum secundum. Su extremo anterior se va a extender hacia abajo en dirección del tabique. La abertura que deja el septum secundum se denominará el foramen oval. La vía de paso entre las dos cavidades auriculares quedará constituida por una hendidura oblicua elongada por la que la sangre de la aurícula derecha
Fluye hacia el lado izquierdo. El tabique auriculoventricular, al terminar la cuarta semana, aparecerán 4 almohadillas endocárdicas auriculoventriculares. 2 van a estar a los laterales, una en el borde dorsal o superior y por último estará una en el borde ventral o inferior. En el tabique del tronco arterial y el cono arterial, en la quinta semana, en el tronco van a aparecer paredes de rebordes y esos van a recibir el nombre de crestas del tronco arterial. La primera se va a llamar cresta superior derecha del tronco arterial y esta a su vez va a crecer en sentido distal y hacia la izquierda. La segunda cresta va a ser inferior y va a ser izquierda del tronco arterial y esta va a crecer también en dirección distal y hacia la derecha. Las crestas giran en espiral y van a dar lugar a las arterias tanto aorta como la pulmonar. Y en su fusión completa van a dar origen al tabique aortopulmonar. Cuando las dos crestas troncoconales se fusionan, el tabique divide al cono en un conducto anterolateral y uno posteromedial. Y bueno, por último está el tabique en los ventrículos. Este va a ser para el final de la cuarta semana y los dos ventrículos primitivos se van a expandir. El foramen interventricular se va a obliterar y en la formación del tabique interventricular membranoso va a intervenir tanto el tabique muscular y los crecimientos de las crestas troncoconales y de las almohadillas endocárdicas. Muy bien, ahora continuaríamos con lo que sería el sistema de conducción cardíaca. Como sabemos, al principio, todas las células miocárdicas en el tubo cardíaco van a tener una actividad de marcapasos y el corazón va a comenzar a latir a partir de alrededor de los 21 días de gestación. Un tiempo después, el marcapasos cardíaco va a quedar restringido a la región caudal izquierda del tubo cardíaco. Más adelante, el seno venoso va a asumir la misma función y el tiempo que se incorpora a la aurícula derecha, el tejido del marcapasos se va a disponer cerca del orificio de drenaje de la vena cava superior y así va a ser como se forma el nodo sino-auricular. El nodo auriculoventricular va a iniciar su formación a partir de un grupo de células distribuidas en torno al conducto auriculoventricular, las cuales van a coalescer para constituir el nodo auriculoventricular, excepto por las fibras simpáticas y parasimpáticas, las cuales van a terminar en el nodo sinoauricular. Mientras que el resto de las células del sistema de conducción cardíaco derivan de los miocitos cardíacos, los cuales se diferencian desde el nodo, las ramas de As y las fibras de Purkinje.